Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ruta Arcana TV. Vamos a continuar con nuestro análisis del tarot de Marsella. Ya hemos estado viendo en los videos inmediatos anteriores a este las primeras cartas, las primeras 4 cartas, los 4 primeros arcanos mayores. Y hoy nos disponemos a continuar con el sumo sacerdote o el papa o hierofante y el enamorado. También los conocemos como los enamorados, pero es el enamorado en francés. Antes de analizar estas cartas, hubo un tema que quedó pendiente en videos anteriores, y es que les hablaba acerca de el trabajar con cartas derechas e invertidas, o trabajar con cartas derechas o invertidas, porque es una cuestión de elección personal. Digo que es algo que tiene que ver con elección personal, porque cuando un tarotista se acostumbra a leer con cartas solo derechas y desarrolla su intuición con cartas solo derechas, me refiero a cartas de tarot, no requiere de ese análisis de la carta invertida. Eso lo he podido constatar en todos estos años que tengo trabajando con el tarot, que no son pocos porque comencé en 1978. Así que lápiz y papel, saca la cuenta. Del 78 acá, he encontrado con muchas personas que leen con las cartas exclusivamente derechas, es decir, en la posición con la cabeza hacia arriba, los pies hacia abajo, a excepción del colgado, que ya sabes que está invertido, pero todas las demás cartas sería esta, la posición derecha. Sin embargo, yo personalmente trabajo con cartas derechas y cartas invertidas. Y hay un video, hay dos videos, mejor dicho, hay dos videos que subí aquí al canal en los principios de mis exposiciones acerca del tarot en general, y era justamente abordando ese tema de cartas derechas e invertidas. ¿Por qué usarlas de esa manera? ¿Cuál es la finalidad de usar cartas derechas e invertidas? Y todos los comentarios que surgieron alrededor del tema. Entre las cosas que me argumentan las personas que leen solo con cartas derechas, es que especialmente en el tarot de Marsella, dicen, en el tarot de Marsella se leen las cartas derechas. Al respecto yo tengo un análisis que quiero hacer, que de alguna manera lo adelanté unas semanas antes. Y es porque no es una regla, no es una norma que el tarot de Marsella se lea solo derecho. Eso es una norma para el tarotista que solo las lee derechas, que solo las entiende derechas, que se perturba si ve cartas invertidas, que no le gustan las cartas invertidas, que termina por enderezarlas si salen invertidas sobre la mesa. Ese es, yo diría que hasta cierto punto es un prejuicio o una limitación del tarotista. En el mejor de los casos es su programación. Así se programó, así aprendió. Por eso no puede leerlo de otra manera. No que no se pueda, sino que así lo enseñaron. Yo he estado reflexionando mucho sobre ese tema a lo largo de los años y creo que hay una explicación plausible, y es que en sus principios el conocimiento del tarot fue una enseñanza oral. Se transmitía del maestro al discípulo de manera oral, como dicen los textos, de boca a oído. No había bibliografía, no había textos escritos en los cuales constara fidedignamente cómo se debe leer las cartas. Era algo que se hacía de manera
iniciática, a través de conocimientos profundos en escuelas herméticas o escuelas de misterio. Y allí realmente el trabajo era con las cartas derechas, porque el trabajo de meditación en el tarot se hace con las cartas derechas, no con las cartas invertidas. Pero en el nivel adivinatorio, el ver cartas invertidas nos ayuda a precisar un contenido o un significado no deseado o un significado deforme de lo que debe ser la energía del arcano en particular. Por eso en mis videos encontrarás que afirmo que las cartas invertidas nos revelan la misma energía de ese arcano, pero mal canalizada. Es decir, canalizada, expresada o manifiesta de manera excesiva o en defecto. O es mucho o es muy poco. Entonces no se canaliza esa energía. Y por eso, cuando hablo de cartas invertidas, es el tema al cual alude el arcano, pero manejado de manera incorrecta o de manera deficiente o simplemente mal manejado. Eso digamos en términos generales. Quienes ya conocen el canal y conocen a esta servidora, saben que yo me formé de manera autodidacta empezando en el año 1978. Y desde entonces sigo leyendo, sigo documentándome, sigo aprendiendo. He hecho posteriormente a mi formación como tarotista y de mi ejercicio de 30 años como tarotista, al cual cesé en el año 2007, hasta el 2007 consulté, y siempre digo, uno tiene que saber cuándo parar. Yo sentí que ese año tenía que parar, ya no más consulta. Me dediqué de lleno a lo que ya había empezado en el año 92, que es la Escuela Superior de Tarot. Bien, hasta ese año yo estuve consultando y estuve corroborando, yo creo que 30 años consultando permanentemente. Es suficiente tiempo como para haber madurado profesionalmente y tener un criterio por lo menos basado en mi experiencia. Yo no digo que sea la verdad absoluta, pero es mi verdad y es lo que yo encontré a lo largo de esa experiencia acumulada de tantos años. Mi formación autodidacta comenzó por ser la lectura de libros esenciales como este, que no le ves la portada porque lo tengo, lo forré en cartulina hace muchos años para que no se deteriorara. Voy a dejar este espacio acá para sobre este espacio colocar la fotografía del libro, porque la voy a bajar de internet para que la veas. ¿Cuál es la portada de este libro? Este es el tarot de Marsella de Dicta et François. El tarot de Marsella de Dicta et François. Dicta es una tarotista, François era su abuela y ella escribió su libro basada en las experiencias personales y las enseñanzas que le dio su abuela. Esto está en la editorial Luis Cárcamo Editores. Esto es un clásico del tarot hoy en día. No hay tarotista o no hay estudioso. Tarotistas pueden no tomar libros en sus manos. Hay tarotistas intuitivos, empíricos, etc. Pero no hay estudioso del tarot que no haya trabajado con este libro. Y en él encontramos imágenes como esta. Si tú aprecias con detenimiento, podrás ver que esta es... aquí me tengo que poner los lentes porque
no voy a abusar de mi escasa visión a estas horas de la noche. Es la figura número 8 de este libro. Y en él vemos, en la figura, vemos un ejemplo de una tirada y podrás ver que está el mago derecho, está la templanza derecha, pero está la estrella invertida y está el loco invertido. Ella utiliza cartas derechas e invertidas. Es un clásico del tarot y no podemos decir que el tarot se lee solo derecho y que el tarot de Marsella en particular es solo para leerlo derecho. Porque ya ves que un clásico dicta es François, el tarot de Marsella, Cárcamo Editores. Por acá tenemos otro libro que también es un clásico de tarot de Marsella, dedicado exclusivamente al tarot de Marsella. Es el gran libro del tarot de Emilio Salas. Es un gran libro, es de Robin Book, un gran libro, además recomendado para quien estudie tarot, no importa qué diseño de tarot sea, porque tiene mucha información histórica, de contenido, de simbología, etcétera, etcétera. Muy, muy bien documentado. Yo estoy abriendo una página al azar. Salió la fuerza. Cuando el señor Emilio Salas hace el análisis de las cartas, déjame buscar la parte donde aquí está en la descripción y vuelvo otra vez a ponerme mis ojos artificiales. Y más adelante, cuando da el significado adivinatorio, dice invertida, define una persona psicológicamente vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. Explícitamente en cada arcano mayor y menor. Carta derecha, carta invertida. Emilio Salas, si no es una autoridad, me dicen. Para mí es una autoridad. Otro clásico. Yo lo tengo en fotocopia porque no llegué a conseguirlo nunca en el libro como tal. Pero no me lo podía perder. Este es un clásico de tarot, el tarot de Marsella, de Paul Marteau. Paul Marteau. Este es un clásico. Y un clásico del tarot. Voy a abrir en una página al azar y mira lo que dice aquí. Lo busco. Invertida, y da la explicación de la carta invertida luego de haber dado la explicación de la carta derecha. Un clásico del tarot. Luego hay personas que dicen el tarot de Marsella se lee solo derecho. Es que hay personas que lo leen solo derecho y tienen que reconocer que ese es su estilo de trabajo. Y así le enseñó su maestra y aprende así, y si él da clase entonces le enseñará a sus alumnos a leer solo cartas derechas. Pero no es que el tarot de Marsella se lea solo derecho, ni el tarot en general. Aquí tenemos otro libro de tarot. Este ya no es un clásico. Me imagino que con el tiempo se convertirá en tal porque es un libro muy completo. Y se llama Cómo convertirse en tarotista profesional. También lo tengo en fotocopia. Lo trajo en una oportunidad una alumna. Me gustó su contenido y le pedí para fotocopiarlo. Estoy abriendo páginas al azar. Aquí me salió el sol. Pues aquí dice relaciones personales. Si aparece invertida. Si aparece invertida. Contempla la lectura de las cartas derechas e invertidas, no como excepcionales, sino como forma ya rutinaria de trabajo. Otro libro de tarot basado en tarot de Marsella. No estoy trayéndote los libros de tarot Rider que tengo. Yo tengo 130 libros de tarot, de diferentes tarot. Entre ellos una gran cantidad de tarot Rider porque es el que yo uso en mis cursos habitualmente. Y es sobre el tema sobre el cual escribo.
pero tengo muchos libros de otros tarot, entre ellos de tarot de Marsella. Te estoy mostrando, por aquí ya van 4, este es el número 5, 60 maneras de tirar el tarot, Ramón Plana y Olga Roy. Es también una fotocopia. Yo trato de no perderme los libros que yo consigo que aportan cosas interesantes. Abro una página al azar. No sé qué arcano voy a abrir. Estoy buscando un arcano. Aquí está desarrollando lecturas. Bueno, mientras consigo un arcano, te digo que yo me he encontrado con mucha gente que discute, pero discute férreamente, que el tarot se lee solo derecho. Entonces, ¿por qué autores reconocidos incluyen en sus textos el que se lea la carta invertida? Aquí está la explicación de una carta invertida y es el esquema que utiliza en todos los arcanos. Estos son libros dedicados exclusivamente a tarot de Marsella. Pero tenemos libros como este, este es un clásico también. Este es un libro que tengo yo desde hace muchos años. Se llama El Tarot Explicado, de Paul Husson. Es de editorial Dédalo. La edición es de... déjame ver cuándo se terminó de imprimir esta obra. En el año 1976. Este es de los primeros libros que yo compré cuando empecé a estudiar en el 78. Este autor, cuando hace el análisis de los arcanos, que no es de tarot de Marsella, pero es de todos los tarot clásicos, él hace referencia a muchos tarots clásicos, antiguos, y no hace referencia a Rider, sino todos los que se originaron en la Edad Media y posterior a la Edad Media. No quise tener algo preparado, sino buscarlo al azar, porque me parece más honesto y más confiable. A ver, aquí está la rueda de la fortuna. Como ves, no es tarot Rider, es un tarot antiguo. Bien. No lo tiene subtitulado, entonces es más difícil encontrarlo, porque es que lo tiene explicado en el desarrollo de la propia lectura. Entonces, en el propio texto, pues. Bien, voy a tener que interrumpir, pero que si tienes la oportunidad de conseguir este libro, por supuesto no en esta edición antigua del año 76, pero el autor, Paul Husson. El tarot explicado. Un clásico, un autor reconocido de tarot es José Antonio Portela. Este es un libro que sí está, la ilustración sí pertenece al tarot Rider, pero no porque el tarot Rider se lea derecho e invertido, sino porque autores como Portela, que es un autor reconocido, este libro también es muy viejo. Yo no sé si tú puedes ver que se le ha desteñido el lomo. Él era todo del mismo color y de tanto estar en la biblioteca, el lomo ha adquirido una tonalidad diferente. Este libro es del año 94, 2 años después que yo empecé a dar cursos. Antonio Portela también considera las cartas derechas e invertidas. Y está este libro que viene con el tarot Visconti. Visconti es un tarot que es de la Edad Media. Es un tarot que fue reconstruido porque faltaban algunas cartas. Y la explicación que da Giordano Berti y Tiberio Gonard incluye en su análisis, busqué al azar y aquí tenemos, que lo señalo donde está para que no nos perdamos.
invertida. Y esto es para cada arcano. En cada arcano él hace el análisis del significado de la carta derecha e invertida. En cada arcano lee cartas derechas e invertidas. ¿De qué sirve leer cartas derechas e invertidas? Y si la carta sale derecha en una lectura, ya tú sabes que se está manifestando la parte más positiva de ese arcano. Puedes hacer una extracción simple, un arcano, y él te da la respuesta. No tenés que tener una carta al lado para definir, porque si sale invertida ya no necesitas saber más nada, ya sabe que está mal manejado, mal canalizado. Yo le ponía esta mañana a una alumna en nuestra clase de tarot que tenía esa confusión porque yo había hecho curso con otra persona antes que conmigo, que solo leía las cartas derechas. Y ella me decía, yo tengo la confusión porque me decían que solo se leían derechas y que la carta de al lado le daba la connotación si era positivo o negativo. Y yo le digo, si estás haciendo una extracción simple, sale de una sola carta. Entonces, por ejemplo, la persona te pregunta, yo quiero saber si este hombre me conviene como para formalizar una relación, y saca una carta, el emperador, derecho, porque no lees cartas invertidas. Puedes decirle si le conviene o no. Estás viendo al hombre organizado, próspero, responsable, capaz, serio, o estás viendo al rígido, al tiránico. Necesitarías otra carta. En cambio, si tú extraes la carta y sale invertida, ya te está diciendo cómo es el personaje. Y si las manejas derechas e invertidas y sale derecho, no queda ninguna duda de que se trata de un hombre correcto, confiable, responsable, que puede ser un buen compañero, un buen padre. Y ahí la diferencia. Yo lo dejo a la elección de cada quien. Si tú lees solo cartas derechas y no te quedan dudas y no necesitas tantas cartas para poder definir si la expresión de esa carta es la más positiva, entonces déjalo así, está muy bien. Pero si te quedan dudas es por algo. Y si tantos autores, yo solamente saqué, aquí hay 3, 4, 5, 6, 8, 9 libros de 130 y tantos, 136 libros que tengo. Los que tenían que ver directamente con Marsella o el caso de Portela, porque me pareció que era bien significativo porque es un autor reconocido. Y no agregué esta autora que publicó sus libros, que en este momento están agotados, por cierto. Muchas gracias a quienes me preguntan, pero el libro está agotado, que incluyó los significados de las cartas invertidas. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a abordar rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos, dos temas rápidos, concretos. Quienes han visto los videos de Rider sobre estos arcanos, el significado es el mismo, lo que cambia es realmente la ilustración, y son el Papa, como se denomina en este tarot, o Sumo Pontífice. En algunos le ponen también el Hierofante o el Sumo Sacerdote. Representa a una persona de alta jerarquía religiosa que está en el trono papal, levantando su mano en señal de bendición, y tiene a dos sacerdotes que están frente a él mirándolo con un respeto. Este es otro tarot de Marsella, otra versión, y una tercera versión que es el tarot español, que es un tarot de Marsella, que lo he comentado ya otras veces. El Papa o el Sumo Sacerdote está
en una posición más alta que el resto de las personas que aparecen en la carta, porque él es el de más jerarquía. Puede representar a un clérigo o a una persona de autoridad moral, no siempre va a ser un sacerdote, tiene que estar de acuerdo con el tema que estás consultando. Si no tiene nada que ver un sacerdote en el tema, pues es la persona de más alto nivel y con autoridad moral para hablar sobre el tema del que se esté tratando. Y puede hablarnos de perdón, de bendición o de alguna forma de comunicación, porque ellos están en un momento de conexión donde él puede estar dando una enseñanza y los otros recibiéndola, o estos que están acá pueden estar en un acto de confesión o de comunicación. Entonces, es la comunicación, es la capacidad para recibir y dar enseñanza, información, y es el puente, él es el puente entre Dios y los hombres. Así que la persona que aparezca representada por esta carta es un puente, es una persona que está en capacidad de comunicar a dos sectores, a dos personas, a dos entidades. Puede ser un maestro, un guía, un asesor. Si la carta aparece invertida, estaríamos hablando de mala comunicación, de dispersión. Puede ser un abuso de la autoridad que detenta a esta persona, o puede indicar también que hay problemas para llegar a una persona de alto nivel o para comunicarse con ella, porque a lo mejor llegas pero no tienes el diálogo que quisiera. Ese sería el significado de el hierofante, papa o sumo sacerdote. En el tarot de Marsella generalmente se denomina el papa. Y tenemos, por último, los enamorados. En este video no te voy a mostrar imágenes porque no va a dar tiempo, va a quedar demasiado largo y no va a subir a YouTube. Hay cierto límite con el tiempo. Los enamorados o el enamorado o el amante, el que está en condición de amar. Dos mujeres que rodean a un hombre. Él es el protagonista de la escena y sobre él está Cupido flechándolo. Ya sabes que Cupido es el dios del amor en la mitología clásica. Y este es el Cupido romano, que era un niño. En la mitología griega es Eros, que es un hombre joven. En este caso Cupido, como en la mitología romana, flechando a alguien de esta escena. Generalmente pues se asume que es al hombre que está eligiendo entre estas dos mujeres que representan dos formas de amor. Una más joven y una madura. Esta puede ser la novia y esta la madre. O pueden ser dos amantes. Él tiene que elegir entre una y otra. Se habla del mito de Hércules, que tuvo que elegir entre el vicio y la virtud, como esos mitos antiguos, mitos de la mitología clásica que inspiran muchas escenas del tarot. Así que él está eligiendo entre dos formas de conducta o dos niveles. Por eso cuando aparece esta carta podemos decir que por un lado se puede hablar de una elección amorosa, pero por otro lado puede ser cualquier tipo de decisión que la persona esté tomando. En esta carta se ve es un poco oscura, pero la acerco y la ves mejor. Son los dos mismos personajes siempre en todas las distintas versiones de tarot de Marsella. Hay varias cosas interesantes con esta carta, y es que si tú observas las figuras, la mujer joven lleva su mano al corazón del caballero, es decir, le está ofreciendo un amor romántico, llega a su corazón. Mientras que
La otra figura, que puede ser otra mujer, lleva su mano hacia el plexo solar debajo de la cintura. Así que puede estar hablando de los deseos. Y obviamente él debe escoger entre dos formas de amor para poder salir airoso de esta situación. Se habla de amor, noviazgo, una relación entre las partes. Puede ser que se esté dando una toma de decisiones en otro ámbito. Si la pregunta no tiene que ver con amor, ve cuál es la decisión que la persona está tomando en el momento de esa consulta. Si puede ser una decisión profesional o una decisión en la salud, etc. Así que libre albedrío es un concepto que puedes manejar con esta carta. Estás ejerciendo tu libre albedrío, tienes la capacidad para decidir entre las opciones que se presentan. Si la carta está invertida, podemos hablar de confusión, imposibilidad para tomar decisiones, es una situación comprometida donde la persona tiene que decidir y es complicado, además que puede estar indicando una dificultad para ejercer ese libre albedrío, no tener suficiente fuerza para decidir o estar en un triángulo, que puede ser un triángulo amoroso, podemos hablar de infidelidad, si el tema es el que corresponde, si estamos preguntando por la relación de pareja, pero también puede indicar otro tipo de triángulos. Yo siempre hablo con mis alumnos y les comento, hay muchos triángulos, no solamente el amoroso. Hay personas que hacen triángulos en su relación de pareja con el trabajo, o el triángulo con la familia, o el triángulo con la mamá, o el triángulo con los hijos. Hay personas que en sus relaciones de pareja entran en conflictos cuando tienen hijos, porque la elección entre estar contigo o estar con mis hijos compromete a la persona. Y se forma un triángulo energético. Así que vemos el triángulo muy conflictivo si la carta apareciera invertida. Y yo sigo con mi tema de las cartas invertidas porque no solamente sé que funciona y facilita el trabajo, porque no tienes que hacer ese acopio de información ni tener esa claridad intuitiva para discernir si aquí me está hablando de una traición o si aquí me está hablando de una persona que abusa del poder, porque está derecho. En cambio, si estuviera invertido, qué fácil es decir, esta persona está ejerciendo la autoridad de una manera dogmática, cerrada, totalitaria. Así es. Así que bueno, dicho esto, quedamos atentos a los próximos arcanos. Ya la próxima semana hablaremos de el carruaje, la carroza o el carro. Y también se le llama el triunfo. Y veremos la justicia, que es el arcano 8 en el tarot de Marsella. Si podemos avanzar, vemos el ermitaño, maravilloso, porque así podemos hacer un trabajo mucho más eficiente. Muchas gracias por continuar conmigo acá en Ruta Arcana. Si te gustan los videos, hazle clic a la campanita para que tengas la notificación de cuando subo nuevos videos y podamos seguir en contacto. Estoy a la orden a través de las redes sociales. Ya has visto a lo largo del video algunas señas de cómo localizarme y cómo localizar la Escuela Superior de Tarot. Yo soy Marinela Ramírez desde Caracas.